Buen día, mi nombre es Francisco Sánchez, soy originario de la ciudad capital, aunque tengo unos años desarrollando un proceso de eh, agroecología en Zumpango, Zacatepeques. Hoy les vengo a hablar sobre la problemática de la basura en nuestro país. Primero agradecer a este diplomado que nos ha abierto otras perspectivas y espero yo que en algún momento también podamos tener la oportunidad de encontrarnos, hacer cosas prácticas juntos para la transformación de este sistema y desde la agroecología como una alternativa anticapitalista. Más o menos se estima que en Guatemala hay más de 300 y pico municipios. No hay registro de que alguno de ellos tenga manejo adecuado e integral de los recursos orgánicos, ¿verdad? Este manejo inadecuado evidentemente está impactando en nuestros recursos hídricos, en el manto freático y pues sumado al uso inadecuado de los monocultivos y la contaminación que estamos llevando, estamos enfrentando unas graves problemáticas ambientales. Se estima más o menos, por poner un ejemplo, no existen datos reales, ¿verdad? Porque existen muchos subregistros, pero vamos a hablar de la ciudad de Guatemala, que al día ingresan 3.000 toneladas de basura en general. El problema es de que nosotros revolvemos basura orgánica e inorgánica en bolsas así indiscriminadamente. Esto de alguna forma está causando su dificultad para que estos desechos orgánicos que podrían regresar muy fácilmente a la madre naturaleza no estén siendo adecuadamente tratados y que reintegrarlos a la madre tierra para restituir la materia orgánica que se ha ido perdiendo con años de uso inadecuado de los recursos naturales, pero también de la madre tierra. También otro de las problemáticas es de que, por ejemplo, el vertedero de la zona 3, ahí pasa un río abajo en la zona 3, que es un afluente del río Las Vacas, que a su vez tiene una desembocadura en el río Motagua, y estamos enfrentándonos a una contaminación que le estamos haciendo a los hermanos hondureños de una forma desproporcionada y lamentable. Se estima, ¿verdad?, que solo el 5% de nuestra basura en general se está tratando, ¿verdad?, en el país, ¿verdad? En otros países que ya se tiene legislación y políticas nacionales, este número ha aumentado, sin embargo, el sistema no abona para que de alguna forma se repiense la forma inadecuada de consumo que el capitalismo nos impone. Creo que es importante decir de que más o menos el plástico y el papel es lo que más se recicla y en muy mínima parte el tema de los desechos industriales, ¿verdad? Se cree más o menos que esto es un dato sí global, que entre el 40 y el 44 y en algunos pocos lugares el 50% de nuestros desechos son orgánicos, por lo que en el país de generarse políticas para impulsar la separación de la basura y también políticas para la educación de las prácticas de consumo de nuestros niños, por ejemplo, en las escuelas, contribuiría a que muchos de los desechos inorgánicos como el plástico, el vidrio, podrían de alguna forma reducir. Sin embargo, por sobre la madre tierra está la lógica capitalista del consumo y eso está pasando una gran factura a la madre tierra. Podríamos decir de que hace falta mucho por caminar y es importante tratar de generar iniciativas locales, pero también desde casa podemos empezar el proceso de transformación. No sé cuánto tiempo va a llevar para que tengamos buenos gobiernos o adecuadas políticas para que la madre tierra no sea vista como una mercancía. En ese sentido, ¿verdad?, es importante decir de que no todos tenemos la responsabilidad de la misma forma en el proceso de contaminación de la madre tierra. Un estudio de Oxfam dice que más o menos a mayor ingreso económico hay más contaminación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es importante decir de que así como los países del norte, Estados Unidos, sobre todo, pero también desafortunadamente Canadá, China y la Comunidad Económica Europea
tienden a contaminar más porque son potencias económicas que consumen más de una forma desmedida. Ahora vemos cómo todo es consumo, basura, y de alguna forma cuando hay más poder adquisitivo, el poder de contaminación termina siendo de una forma absurda. Creo, ¿verdad?, que es importante decir en ese sentido de que a pesar de que el gran segmento de la población que ostenta la riqueza, que es el 1% a nivel mundial, tiene un gran nivel de complicidad con la degradación del medio ambiente y la responsabilidad va sobre ellos, no sobre los campesinos y los pueblos empobrecidos no solo de Guatemala, sino que del mundo, para la degradación del medio ambiente. Sin embargo, son los pobres los que en gran medida sufren los embates de la degradación de la madre naturaleza y todo el efecto del cambio climático que evidentemente nos está golpeando enormemente en estas regiones, pues, ¿verdad? En ese sentido, concluyo un poquito así rápidamente para que nos dé tiempo con el tema de la basura, ¿verdad? Y también quería empezar a hablar en esa misma lógica también, como del tema de la vermicultura o el lombricompostaje como una propuesta o una apuesta política de transformación en ese paradigma nuevo que nos debe de alguna forma ir integrando a todos en una sociedad en conjunto para caminar en armonía con la madre naturaleza. La vermicultura o el lombricompostaje es la utilización de lombrices diversas para la transformación de nuestros desechos orgánicos en abono orgánico o humus. También podemos utilizar de todo esto el tema del lixiviado o ese líquido que va saliendo o de las composteras si tenemos la posibilidad, y si no tenemos la posibilidad simplemente podemos hacer un proceso de compostaje integrado en nuestras parcelas, en nuestros lugares donde estemos asentados. Y en el caso de la gente urbana, ¿verdad?, en mi caso también, que empecé de esa forma también y también lo desarrollo en diferentes modalidades, también podemos hacer un proceso de compostaje urbano con pocos recursos, ¿verdad? A continuación, ¿verdad?, por el tema del tiempo, voy a tratar de enseñarles dos ejemplos de cómo yo desarrollo compostaje. Sin embargo, creo que es importante tener en cuenta varios elementos, 3 elementos puntuales para hacer compostaje. Uno es el tema de la humedad. Para hacer proceso de compostaje tenemos que tener un flujo continuo de la humedad. La humedad en el compostaje no puede sobrepasar el 80% ni reducirse, porque si en este caso tenemos lombrices, las lombrices van a empezar a tratar de buscar un hábitat más propicio por el exceso de humedad o por la falta de humedad. Una forma fácil de tratar de ver cuál es la humedad perfecta es de que nosotros agarremos un puño de tierra así de nuestra compostera, y si lo sujetamos fuerte y caen más o menos 8 a 10 gotas, ¿verdad?, esta es una humedad perfecta. Como digo, la humedad es importante. Otro elemento a tomar en cuenta, ¿verdad?, es el tema de la temperatura. Cuando, por ejemplo, juntamos un montón de desechos orgánicos de nuestra casa, las temperaturas suben, ¿verdad? Y evidentemente a ningún ser viviente una temperatura muy grande es agradable, pues, ¿verdad? En este caso, la temperatura tiene que oscilar entre el 18 y 25 grados centígrados, ¿verdad? A mí me ha pasado, porque no es que tenga un termómetro, de que observo de que las lombrices empiezan a salir de la compostera. Eso significa que hay un proceso inadecuado de compostaje, que integré muy rápido mis desechos orgánicos a la compostera. Entonces hay que hacer procesos de compostaje, y ya cuando la basura de la cocina sobre todo esté un poco descompuesta, ese es el momento propicio para integrarla a la compostera.
Otro de los indicadores importantes de decir es de que cuando empezamos a oler un olor de putrefacción, es también en el indicio de que hay un proceso inadecuado de compostaje. Otra de las cosas importantes de decir es de que tenemos que tratar de procurar el manejo del pH, que le dicen, ¿verdad? Yo nunca he tenido esos papelitos para medir el pH. Se dice que más o menos el pH debería estar entre el 5 y el 8.3%. Pero por ejemplo yo lo he hecho a nivel de práctica y voy variando, ¿va? Si yo veo, ustedes pueden agarrar el compostaje, lo van viendo, ¿verdad? Y pueden ir viendo de que en efecto hay como un olor a tierra muy agradable, pues, ¿verdad? Aquí podemos observar, ¿verdad? Este es un proceso de compostaje, ¿verdad? Es importante como ir mezclando todos los desechos, la hojarasca, en diferentes capas, ¿verdad? Un amigo me decía que hace como compostaje, me decía que es como tratar de imitar un estómago de vaca, me decía, ¿verdad? Que por ejemplo la vaca va adquiriendo como materia verde la que come, ¿verdad? Y nosotros, bueno, la vaca tiene 8 estómagos, pues no vamos a poner todo diferente, pues, pero lo que nosotros tenemos que procurar es poner hoja café, ¿verdad? Hoja café, también integrarle hoja verde del jardín, que está así como de podas, y también integramos todos los desechos orgánicos de la casa, ¿verdad? Es importante decir de que no tenemos que integrar residuos de alimentos que hayan pasado por cocción o por grasas, ¿verdad? Porque eso no le gusta a las lombrices, ¿verdad? Ni lácteos, por ejemplo, evidentemente, ni huesos y algunas otras cosas que también a los interesados podemos ir profundizando. Y por último, evidentemente volvemos a integrar encima de nuestros desechos orgánicos hojarasca idealmente, ¿verdad? También en el caso es importante decir de que las lombrices, no tengo el nombre ahorita en mente, pero no son de que les guste el sol, por lo que es importante que se busque un lugar propicio con sombra o que se propicie la sombra. En este caso, pues con nylon negro utilizo yo, y en este caso con el tema de las cubetas. Voy a seguir más adelante, yo sé que por el tiempo les voy a enseñar cómo también hacer otra compostera desde cubetas. Nos vemos al rato. Bueno, como para ir terminando, les quería mostrar un poco dos tipos de compostera, ¿verdad? Aquí tenemos una aquí atrás, que como ustedes habrán visto se hace de pallet, ¿verdad? Como les decía, yo eché un poco de tierra hasta abajo, hojarasca, materia orgánica, hojas de poda, ¿verdad? Que son como las que tengo ahí al fondo, atrás de la caja verde, y encima otra vez idealmente hojarasca, ¿verdad? Y ya por ejemplo ustedes podrán ver aquí la calidad de tierra que tengo, ¿verdad? Y pues esto se utiliza directamente en los cultivos, ¿verdad? En este caso, si ustedes quieren como por ejemplo mejorar el proceso de compostaje, ¿verdad? Se puede ir como de alguna forma cirniendo, ¿verdad? Aquí tengo más tierra que ha salido del compostaje, no tengo mucho tiempo, entonces así rápidamente uno lo cierne, y todas las cosas grandes, ¿verdad? Van saliendo, se van volviendo a echar a la compostera. Y también aquí después tengo, yo para el día había planteado en la metodología enseñar cómo se podía hacer una compostera con 2 cubetas recicladas, ¿verdad? Yo tengo la chiquita aquí abajo, que es donde recibo el lixiviado. Tengo varias cubetas así que recibo el lixiviado y también lo uso como foliar en algunas partes de los huertos y en algunos árboles, ¿verdad? Siempre diluirlo en proporciones de 1 a 10, y rapidito les enseño aquí, ¿verdad? Una de las dudas que existe siempre es cómo se pueden sacar las lombrices, ¿verdad? En este caso, bueno, antes de hablar de cómo sacar las lombrices, esta cubeta tiene
orificios en la parte de atrás, bastantes, en la parte de abajo, perdón, y entonces ahí va cayendo el líquido. Y aquí tiene este nylon, ¿verdad? Porque a veces dentro de la cubeta, lo que les decía, que cuando hay exceso de humedad, cuando existe un ambiente no muy propicio para las lombrices buscan salir, entonces hay que estar revisando ahí para sacar a las lombrices, ¿verdad? Y es cuando se están saliendo muchas, es de tratar de revisar qué es lo que está sucediendo. Cuando ya la cubeta está llena, o como por ejemplo esta compostera ya está bastante llena, yo pongo estas bolsas de tomate y encima vierto un poco de hojarasca otra vez. En este caso lo que les gusta mucho es estiércol de vaca que no esté fresco, ¿verdad? Sino que de alguna forma ya esté bastante seco y como así bastante tipo polvo, y le vuelvo a echar materia orgánica que ya haya pasado con un proceso de semidescomposición para que no me suba la temperatura como insistía. Bueno, si no lo insistí, pero ahora lo digo. Y posteriormente se empieza a echar otra vez aquí, a hacer como el proceso de las mismas capas que les decía, hojarasca, un poco de materia verde, material que ya tiene un proceso de semidescomposición o semidescompostaje. Y las lombrices, al no tener alimentos en la parte de abajo, empiezan a subir, y así es como logramos la extracción de las lombrices, ¿verdad? No sé si logran ver, pero la iluminación no me ayuda, pero ahí ya se ven como que las lombrices empiezan a pasar entre esos orificios, y evidentemente también hay una abono orgánico o humus que ustedes podrán ver el color, y evidentemente, bueno, aquí hay lombrices todavía y algunas partes que no se han podido compostar, y esto ya lo cernimos, y todas las cosas que no se han podido compostar las volvemos a volver al ciclo del compostaje. Posteriormente también no las pueden cernir, pues esto es opcional, pero lo que sería ideal es como que de alguna forma se cierra para que esa materia orgánica rica en nutrientes y minerales y microbacterias y microorganismos restituya muchas veces parte de lo que se ha ido perdiendo con un sistema de cultivo que está basado en los agrotóxicos y en las pesticidas, ¿verdad? Recordemos de que, por ejemplo, todos los seres vivientes juegan un papel importante, ¿verdad? En este caso, el tema del compostaje es un elemento que no es nuevo, es algo ancestral, ¿verdad? Es importante que lo recuperemos. Y pues yo iría concluyendo ahí. Espero mandar mi video todavía. Y agradecer al Comité Campesino del Altiplano en esta experiencia. Creo y espero que terminada la pandemia podamos tener un acercamiento y un intercambio de saberes, porque creo que desde la lógica de la agroecología, la permacultura y la agricultura orgánica se pueden construir nuevos paradigmas, y creo que es importante apostarle a ello, porque la madre tierra la tenemos que seguir tratando de proteger frente a un sistema de despojo que avanza, y a seguir organizándonos y a hacer ese intercambio. Pues muchas gracias.